Poner ciclos al nombre del proyecto. Y vamos a hacer varios ejemplos. Vamos comenzando con el primer ejercicio, 01.0. Y creamos la estructura para comenzar a programar en C. En C existen tres tipos de estructuras de control repetitivas, que son while, do while y for. Vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar con la de while y nos vamos a ir haciendo ejemplos hasta llegar a la última, que es la del for, ¿no? ¿Cómo es el while? El while, o los ciclos, tienen una condición para seguirse repitiendo. Así como las condiciones tienen que validar si es verdadera, entra a hacer esa condición. En este caso de los ciclos, mientras, que sería como el while, mientras esa condición sea verdadera, vamos a estar haciendo algo. Y vienen dos conceptos que vamos a empezar a ver. El del contador. Vamos a hacer un ejemplo en donde comencemos con un contador que valga 0 y que el ciclo vaya incrementando ese contador en 1. Cada vez que incremente va a estar dando como ciclos ese while. Hasta se le llama como un ciclo infinito. Entonces se va a quedar como iterado o ciclado el programa hasta que le demos control C o cerremos la terminal, se va a terminar de ejecutar ese programa. Así con ese vamos a comenzar y vamos a empezarle a poner como paros a esos ciclos. ¿Ok? Entonces nuestro contador, le voy a poner cont, va a comenzar en 0. Y vamos a ir incrementando ese contador de 1 en 1 hasta que se termine la ejecución del programa. Entonces, mientras, con un while, mientras, si recuerdan, les dije que el 1 es verdadero y el 0 es falso, mientras sea verdadero, voy a estar imprimiendo, vamos a imprimir el valor del contador. Si hacemos como una corrida de escritorio, lo que me refiero es que lo corramos como mentalmente de lo que va haciendo línea por línea, vemos que la variable contador comienza en 0. El while, al ser 1, dentro de sus paréntesis, es una condición. Ahorita vamos a ver condiciones. Al ser 1 se va a estar repitiendo siempre, infinitamente. ¿Y qué va a estar imprimiendo? Pues el valor del contador. En este caso es 0. Entonces lo que queremos es que se imprima el valor del contador y antes de que vuelva otra vez a ciclarse, incremente. Entonces, después de que se imprima el contador, en C y C++ existe un operador que se llama más, que lo que hace es incrementar en 1 el valor que tiene ese valor numérico. Entonces, en este momento el contador ya vale 1. Se regresa, el while sigue siendo verdadero. Entra y imprime el valor de 1. Después se incrementa a 2 y así consecutivamente hasta que se apague la computadora, que cerremos la terminal, o que si lo corremos en Visual le demos control C, que es como para cancelar la ejecución de un programa. Okay, lo voy a compilar y lo voy a ejecutar. Dejen abrir una terminal. Para que observen lo que va a pasar o lo que pasa. Entonces lo voy a ejecutar y estamos viendo el resultado del print. Pues es demasiado rápido. De hecho es tan rápido que el mismo printf toma tiempo de ejecución, ¿no? Al mostrarlo, pues obviamente sacar el dato de la memoria y mostrarlo en la terminal toma tiempo. Eso
siempre se va a quedar ciclado, porque el while lo está repitiendo. ¿Cómo lo cancelo? Pues o cierro la ventana de la terminal, eso va a hacer que el sistema operativo libere la memoria que ocupa este proceso que está corriendo, o con control C, que les decía, con control C terminamos la ejecución desde la terminal. Pruébenlo, y ahorita hacemos varias cosas más aprovechando este ciclo que está ahí. ¿Cómo rompemos el ciclo con código? Necesitamos que pase algo para salirnos como de esa ejecución infinita que tenemos ahí. Lo que vamos a hacer es, una vez que incremente, vamos a validar. Si contador ya llegó a 100, ¿qué vamos a hacer? Si recuerdan, ya vimos el break, lo vimos en el switch. En este caso, el break dentro de un ciclo lo truena, termina la ejecución del ciclo. ¿Y qué hace? Pues ya no entra el while, sino que continúa con lo demás que está después del while que hay, pues ya no hay nada, termina la ejecución del programa. Entonces ahí vamos a ver que la impresión va a ser de 0.99. Va a llegar a 100 cuando se implementa aquí, pero llega a la condición y rompe el ciclo y ya no regresa a imprimir ese ciclo. Entonces lo voy a volver a compilar y ejecutar y vamos a ver la impresión de los números del 0 al 99. Entonces, si ya sabemos hacer menús con opciones, con switch, como lo vimos en la clase pasada, podemos hacer un menú que se repita hasta que la opción sea 0, ya no repetimos ese ciclo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de esos. ¿Okay? Dudas, preguntas con el while. El break únicamente nos sirve para romper ese ciclo que está ahí o salirnos de la ejecución del while. Si hubiera más código después del if, que hiciéramos alguna operación o impresión o algo, ya no lo ejecutaría. Justo en este momento sale de la ejecución. Para que lo tomen en cuenta. Voy a copiarme este mismo código para crear un ejemplo parecido, que sea el ejercicio 02.0. El while comúnmente, más allá de que sea un ciclo infinito, dentro de los paréntesis hay una validación o una condición. Entonces, si quiero replicar o queremos replicar esto mismo, que itere o que se cicle hasta 100, puedo poner que mientras el contador, sea menor que 100, voy a estar imprimiendo el valor de contador, pero ya no necesito esta condición. Simplemente el while va a terminar. Al momento de que nos imprime aquí el 99, el contador incrementa 100, regresa y intenta validar. 100 es menor que 100, es falso. Entonces ya no entra el ciclo y termina la ejecución del programa. ¿Okay? Entonces, este segundo ejercicio, pues ya tenemos una validación ahí en el while.
Y pues nos imprimiría prácticamente pues lo mismo, del 0 al 99. Adelante. ¿Dudas, preguntas para hacer un tercer ejercicio? Ejercicio 03.0. Vamos haciendo igual otro ciclo, pero ahora quiero mostrar caracteres. Es decir, voy a definir un carácter y este carácter, no sé, va a comenzar o va a tener su valor inicial en el espacio. Que ahí entre, si recuerdan, para representar un carácter es con comillas simples. Con comillas dobles es una cadena de caracteres. ¿Va? Entonces voy a imprimir o voy a repetir mientras ese carácter sea menor al carácter, no sé, la arroba. Y lo que voy a hacer es imprimir cada uno de esos caracteres. Con %C imprimimos cada uno de esos caracteres. Y le voy a poner un espacio. Lo que quiero mostrarles es que el carácter, más allá de ser un carácter que está en la parte numérica o en el teclado más bien, tiene una representación numérica. ¿Okay? No sé si alguna vez escucharon hablar de la tabla ASCII, que es donde están definidos todos los símbolos o los símbolos básicos en inglés, que el char lo que hace es guardar como esos caracteres. Y ahorita vamos a ver y les voy a mostrar, si hay internet, esa tabla y la vamos a imprimir aquí la tabla para que vean que un valor numérico, por ejemplo, no sé si alguna vez han intentado sacar la arroba en Windows, que le ponen Alt y la y 64 o Alt 92 y la diagonal inversa. Esos valores numéricos es la representación de un carácter en su valor entero, por así decirlo, ¿no? Entonces, C, que es un char, es un valor numérico y lo podemos manipular como un entero. Entonces lo voy a incrementar. El símbolo o el espacio es un carácter en la computadora, tiene su representación 32 y de ahí en adelante. La tabla ASCII del 0 al 31 son caracteres no imprimibles. Ahí está el salto de línea, están otro tipo de caracteres que se utilizan para darle como formato a los datos. Los caracteres imprimibles empiezan desde el 32, que es el de espacio, y de ahí se van, yo creo, hasta el 127, no recuerdo muy bien. Pero quiero ponerles ese ejemplo, que nos imprima los caracteres que hay del espacio hasta uno antes de la arroba, que nos imprima la arroba. Si quiero que me imprima la arroba, le voy a poner menor igual, hasta que llegue hasta ese
hasta esa arroba que me imprime, ¿no? Entonces al final del while le ponemos el return 0. La arroba es el valor 64. Entonces el espacio es 32. Entonces se va a repetir 32 veces, ¿no? Aquí lo voy a poner como comentarios. El espacio es el valor 32. La arroba es el valor 64. Y ahorita imprimimos esto y les muestro la tabla ASCII para que vean que no estoy inventándome esos números, ¿no? Me lo sé porque pues son los que a veces uno más utiliza, ¿no? Voy a compilar el ejercicio 3. Y ahí estamos viendo la impresión de los primeros 32. No primeros 32, sino los caracteres del 32 hasta el 64. Este es un carácter que me imprimió. Para quitarlo, si les aparece como ese %, al final hay que poner un puts. Algo así. Y una cadena vacía. Es algo así. Entonces en la impresión, aquí está el espacio. No lo vemos porque está el espacio ahí. Es como un carácter no visible, pero está el espacio. Y después pues vienen todos ese conjunto de caracteres. Si ven, están los números, los operadores ahí, los dos puntos, punto y coma, menos que igual, y terminamos en la arroba. Lo más seguro es que de la arroba sigan las letras. Entonces yo le voy a poner aquí que llegue hasta la Z minúscula, a ver cuántos hay más, ¿no? Que llegue hasta la Z, lo volvemos a correr. Ya está, ¿no? Sí, después de la arroba sigue el abecedario en inglés en mayúsculas, luego sigue el abecedario en minúsculas, ¿no? Y ahí vemos ahí los corchetes, la diagonal. Voy a buscar la tabla ASCII, vamos para mostrársela, y ahorita la imprimimos ahí en lenguaje C. Cómo se escribe es AS y doble I. Y por ahí van a salir imágenes. Déjenme ver si hay una un poco más representativa. Bueno, sigue siendo una imagen, pero ahí está la representación, ¿no? Y busquemos el 32 que les decía. Por acá está, 32. La representación hexadecimal o tal, pero representa el espacio. Y si recuerdan, lo primero que hicimos es iterar hasta el 64, que es la arroba que está aquí. Luego le dimos hasta la Z minúscula, está por acá, que es hasta el valor 122. Entonces lo que vamos a hacer es imprimir el valor decimal y su representación en ASCII. Entonces sabemos cómo imprimir un entero, que es con %i nos va a imprimir el valor decimal, y con %t nos va a imprimir su valor de carácter, que es la de la tabla ASCII. Entonces para eso vamos a utilizar un for, para ver cómo se utiliza el for, y van a ver que es como más sencillo de utilizar para hacer este tipo como de ciclos, por así decirlo, ¿no? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Dejen ver si hay otro como más claro. Y con menos publicidad. Ahí está, ¿no? Entonces les decía, los primeros 32 valores son caracteres no imprimibles.
Por ejemplo, creo que el 10 es el salto de línea, ¿es cierto? O el 13. El retorno de carro es ese, ¿no? El salto de línea. Entonces ese diagonal n que nosotros le ponemos cuando imprimimos para que dé el salto de línea, en verdad es un 13 que está ahí en la pantalla, por así decirlo. ¿Okay? Cuando nosotros editamos código, todo ese código pues son representaciones en ASCII. Ese salto de línea que no vemos, el editor que estamos viendo interpreta ese 3, ese diagonal n, como un salto de línea. Entonces vamos creando un nuevo archivo, ejercicio 4, 04.c, para ver el otro ciclo. Entonces vimos que el while tiene una condición y que mientras se cumpla esa condición se va a estar repitiendo. El for también tiene una condición, pero tiene 3 parámetros para configurar: el inicio, la configuración y cuánto va a estar incrementando. Es decir, ya tiene como todo lo que se necesita para poder iterar: un arranque, un comparador para que me indique repetir y el que va a ir incrementando. Entonces vamos a hacer algo así. For, la primera parte es mi inicio, el contador inicial, en que va a arrancar en 0. Punto y coma, el segundo parámetro es hasta cuándo lo voy a repetir. Voy a poner hasta 127. De hecho, menor o igual hasta 127. Quiero que llegue hasta 127, ya que la tabla ASCII llega hasta 127. Punto y coma. ¿Cómo va a incrementar mi contador? En 1 y más. Y abrimos llaves. Y dentro de las llaves es lo que se va a repetir. Entonces en el for ocurren varias cosas. Se inicializa nuestro contador y si se cumple la condición va a entrar a ejecutar. Una vez que ejecuta, incrementa. Este es el último paso que hace. Y después de que termina el for, incrementa y luego checa la validación. Si sigue cumpliendo, sigue entrando, incrementando y eso se la lleva. ¿Okay? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a imprimir la representación numérica con %i y la representación en carácter. Y una vez que se imprima, vamos a darle un salto de línea. ¿De dónde va a tomar ese %i y ese %c? De la variable o de nuestro contador i. Entonces la i la vamos a imprimir como valor numérico, que ya lo hemos hecho, y también su representación en carácter para que nos muestre como la tabla ASCII, por así decirlo. Lo voy a ejecutar de este lado. Es ejercicio 04. Y nos va a imprimir su valor decimal y su representación en ASCII. Y van a ver que los primeros valores del 0 al 32 o al 31, todos estos son caracteres no visibles. Después del 32, sabemos que está el espacio y ya vienen todos esos caracteres que incluye la tabla ASCII. Es una tabla mínima, al menos para representar en inglés cualquier palabra, ¿no? Hay otras tablas que ya traen las señas y los acentos y caracteres como más en específico, pues ya son todo como tablas más grandes. ¿Okay? Entonces, en este caso, el char no podrá representar una ñ, por eso a veces cuando ponemos ñ o acentos en la terminal no se nos imprime porque la terminal está basada en la tabla ASCII, que está limitada. Si nos mudamos a otro sistema más moderno, con una terminal más moderna, tiene esa capacidad de mostrarnos esos caracteres ya especiales que tienen acento, la ñ, o incluso otros más, ahí hasta emojis salen, por así decirlo, ¿no?
¿Dudas, preguntas? Vamos haciendo ejercicio 05. Así como guardamos un carácter, que es cualquier carácter del teclado, cualquier cosa que escribamos, vamos a ver cómo podemos crear un conjunto de caracteres, es decir, un arreglo. Entonces, un arreglo de caracteres sería un string o una cadena de caracteres. Por ejemplo, el nombre, al ponerle los corchetes, estamos indicando que lo que va a guardar va a ser una cadena de caracteres. Cuando le ponemos una cadena de caracteres o la asignamos, por default el sistema crea en memoria para guardar esa cantidad de caracteres. Por ejemplo, mi nombre tiene 2, 4, 6 caracteres. Entonces, en memoria crea ese arreglo. Es como si fuera una hoja de Excel donde en una fila meteríamos cada uno, en cada celda estaría el carácter. ¿Okay? Entonces, ese tamaño sería, si lo queremos fijo, sería de tamaño 6. Ocupa 6 caracteres o 6 localizaciones de memoria para guardar cada uno de los caracteres. Y sabemos que cada carácter es un valor numérico. ¿Okay? Únicamente cuando lo formateamos el dato es cuando queremos mostrar esa información, ¿no? Lo voy a dejar sin tamaño para que el sistema se lo asigne en automático. Y como imprimimos una cadena de caracteres, un string, lo voy a poner aquí, que es una cadena caracteres o comúnmente string. Okay. Ya vimos que con puts podemos imprimir una cadena de caracteres. Le ponemos comillas y un valor. Ahora la cadena de caracteres está guardada en una variable. Entonces con puts podemos imprimir una cadena de caracteres. Con printf, con %s, la s de string, podemos imprimir también esa cadena de caracteres. O incluso podemos ir sacando cada uno de los caracteres, que es lo que voy a hacer ahorita, para ir imprimiendo el carácter y cuál es su representación en decimal. Como es un arreglo o una fila con celdas, si lo vemos de esa manera, en C y muchos lenguajes la primera posición, en este caso, donde está la M, es la posición 0. Todos los arreglos comienzan en la posición 0 en adelante. ¿Okay? Hay lenguajes como MATLAB que la primera posición es la 1, pero son lenguajes muy específicos, ¿no? El mismo lenguaje te lo dice, los arreglos comienzan en la posición 1, cuando en la gran mayoría siempre comienzan en la posición 0. ¿Okay? Entonces, si quisiera sacar cada uno de los caracteres, pues tendría que comenzar desde la posición 0, y luego pasa por la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. La posición 6 ya no existe, entonces hasta ahí llegaría mi for, o mi ciclo, o mi while. ¿Va? Entonces vamos utilizando un for para imprimir cada uno de los caracteres. ¿Okay? Voy a dejar estos de ejemplo ahí para ahorita que se muestre la información. Entonces, mi i, que es como mi índice, comúnmente ese contador sí lo se utiliza como el nombre de la variable, como i, que nos indica el índice, el index, o ya que vean matrices van a ver que también es muy común utilizar i y j para recorrer una matriz. ¿Okay? En este caso no es una matriz, sino es un vector o es una fila de celdas, ¿no? ¿Hasta qué punto voy a iterar? Hasta 6, o sea, no voy a llegar a 6, voy a llegar hasta 5. Porque 0, 1, 2, 3, 4, 5, comenzando desde el 0, tengo 6 valores. ¿Okay? Y cada vez que entres, después incrementa en 1 con más. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a imprimir la representación decimal y la representación en carácter.
¿De qué valores del nombre accede con corchetes a la posición I? Voy a poner aquí un salto de línea para que me imprima el dígito y la representación en carácter. Aquí lo que estoy haciendo es accediendo a la posición del arreglo o de la cadena de caracteres. Si mi I comienza en 0, en la primer corrido, en la primera entrada, la posición 0 está la M. Luego voy a pasar a la posición 1 con este valor. Entonces, si tuviera 1.000.000 de elementos, ¿cómo lo recorro? Pues voy con un contador pasando por cada posición valor. ¿Okay? Lo voy a correr para que vean cuál sería la salida. Este es ejercicio 05. Sí, me faltó el punto y coma, cierto. Al final del printf. Gracias. Un warning que dice 05. Faltó repetir este 2 veces. Va a sacar el carácter que está en la posición I para su representación en numérico y en carácter. Por eso me lanzó ese warning que apareció ahí. Y ahorita les explico lo que está sucediendo hoy. Porque en el segundo printf aparecen cosas raras al final de que imprime el nombre. No sé si ven o si se les apareció también a ustedes. O caracteres raros. Comúnmente se le conoce como me imprimió basura, así se dice, ¿no? Y ahorita les voy a explicar qué es lo que está pasando ahí. Si ven ya al final, en el for, les voy a explicar esa parte del for, pues nos imprime. Aquí me falta un salto de línea, déjenlo corrijo. Para que después de que imprima este string, dé un salto de línea. Y así me aparezca el valor decimal que tiene la M en memoria o en la tabla ASCII, ¿no? Estamos viendo el valor decimal, o lo podemos poner al revés, se me hace como mejor que primero imprima el carácter y después su valor numérico. De hecho, esa basura que imprimía era porque no le hemos puesto en diagonal. Dudas, preguntas. Entonces, ¿qué pasa aquí con el nombre? El nombre pues está en la memoria y el compilador lo que hizo al momento de que le estamos asignando un nombre es crear un arreglo de 6 posiciones. Las 6 posiciones comenzando desde la 0. Entonces aquí está la M mayúscula, la I, la C, la H, la E y la I. Si su nombre es más grande, pues obviamente va a consumir pues, más recursos si lo vamos a manejar más bien. A veces, si ponemos que, por ejemplo, ahorita lo modificamos, que nuestro nombre
100 caracteres. Aunque mi nombre consuma 6, pues se va a guardar el nombre en los primeros espacios y lo demás va a quedar disponible para poner un nombre más grande, incluso los apellidos, ¿no? Vamos probando poniendo el tamaño 100 a ver si nos muestra esa que les digo, esa basura que podría salir ahí. Pilo. Aparece, pero ahorita vamos a hacer ahí algo interesante, ¿no? A veces pasa que cuando reservamos memoria, por así decirlo, 100 espacios, como lo estamos haciendo ahí, creando un arreglo de 100 caracteres, y le asignamos un valor, en este caso, ya las demás posiciones, imaginemos que este es nuestro arreglo de 100, pues acá va a estar el 6, el 7, el 8, bla, 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 hasta la posición 99. En lo demás no hay nada. Y lo que hace el compilador es, en la siguiente posición, poner el valor de 0. Eso indica que después de este valor ya no hay información relevante. Entonces, si yo coloco el valor de 0 en la posición 2, por así decirlo, cuando imprimamos, cuando imprime, lo que hace el printf o el puts es hacer un for como el que tenemos abajo, ir imprimiendo cada uno de estos caracteres hasta que se encuentra el valor de 0, o el fin de cadena se le conoce. El fin de cadena, que es el valor 0 en decimal, es igual a el diagonal 0. Ese diagonal 0 se le conoce como el fin de cadena. Y lo voy a poner ahí. Si mi nombre ocupa en memoria esos 6 caracteres, yo le voy a decir, ok, córtame el nombre en la posición 2, colócame el fin de cadena, que es el diagonal 0. O simplemente ponle el valor de 0. Pero visualmente, cuando lo vemos este diagonal 0, sabemos que es el fin de cadena. Es decir, mi nombre, aquí va a estar el fin de cadena, voy a poner aquí diagonal 0, está hasta aquí, la posición 2, y la H, la E y la L siguen estando ahí. ¿Okay? Nada más que cuando lo imprimimos, el printf lo interpreta hasta ahí voy a llegar y hasta ahí lo voy a imprimir. Lo voy a probar, compilar de nuevo y me debería de imprimir cortado mi nombre, porque hay un fin de cadena ahí. Pero en el for que tenemos acá abajo, pues estamos iterando hasta la posición 6, ¿no? Pero si ven, donde debería estar la posición o el valor de C, pues ya fue suprimido por el valor 0. Y siguen estando los demás caracteres, no es que se hayan borrado, siguen estando ahí. ¿Okay? Dudas, preguntas con los arreglos. Ahorita vamos a capturar un nombre, que el usuario escriba el nombre y que se guarde en el arreglo. Entonces hagamos el ejercicio 06. En el ejemplo anterior, al arreglo le asignamos un nombre o una cadena de caracteres. Ahora, el nombre va a tener una capacidad, como les había comentado ahorita, de guardar 100 caracteres, un nombre con 100 caracteres. Pero no se lo vamos a asignar, se lo vamos a pedir al usuario. Mostramos el mensaje que diga escribe tu nombre, ¿no? Y vamos a leer el nombre. Ya hemos visto que podemos leer un entero, podemos leer un carácter, un flotante, pero no habíamos visto cómo capturar una serie consecutiva de caracteres. Hay varias maneras, y ahorita vamos a probar una de ellas, que es con %S. Eso le va a indicar al scanf que va a leer una serie consecutiva y la va a guardar en nombre.
Si ven en este caso, como es un arreglo, nos lleva el ambos. ¿Okay? Cuando es un solo carácter, una sola variable, sí hay que ponerle el ambos. Y lo que vamos a hacer es saludarlo. Hola, el nombre que capturaste. ¿Cómo imprimimos una cadena de caracteres? Con %s. Le ponemos un salto de letra. Pruébenlo, intenten únicamente colocando un solo nombre y después coloquen su nombre y su apellido para que vean lo que hace el scanf o qué limitantes tiene el scanf. Sí, me había equivocado. Sí, tú no habíamos visto esa parte. Hasta ahí lo corto. Exactamente, el scanf tiene como esa desventaja, que si yo intento colocar o escribir mi nombre y después un espacio y apellidos, únicamente me captura la primera parte, porque el scanf, así como lo tenemos configurado, que lee un string, termina de leer hasta que le demos el salto de línea o se encuentra un espacio. ¿Cuál fue el espacio? Pues el espacio que pusimos aquí. Y pues todo esto que está acá se pierde, todo lo que está después del espacio. ¿Okay? Vamos a probar una manera a ver si funciona en Windows, si no hay otros métodos, para que el scanf lea hasta que se encuentre el diagonal N, que es el salto de línea o que es el enter. ¿Okay? Entonces aquí en el scanf es esta parte. Algo así, aquí lo traigo. Vamos a abrir paréntesis, luego como el sombrerito o la potencia. Eso lo que hace, o que lo que le dice al scanf es que lee todos los caracteres con este como sombrerito o el de la potencia hasta que te encuentres el diagonal N. Si no les aparece el símbolo, busquen en la tabla ASCII cuál es y con Alt el número aparecería. En Windows sí funciona así, Alt y el número. Porque si aparece ahí el teclado, ¿no? Sí. Aparece con Shift, lo aprietan a Shift y ya sale. O al gráfico, el Alt que está a la derecha. Lo voy a compilar y probar para ver si me captura mi nombre completo. Ahí está, ¿no? Y ahora sí, captura el nombre completo y el saludo incluye todo el nombre que captura. Pueden verlo, no sé si funciona en Windows, no lo he probado ahí. Sí. Si funciona, esa es la opción para leer una cadena completa, incluidos espacios.
¿Dudas, preguntas? Vamos haciendo un menú repetitivo con while. Queremos un ejemplo 7. Ejercicio 07.0. ¿Y a qué me refiero con un menú repetitivo? A que un menú de opciones, las opciones pueden ser, ahorita las vamos a crear, que capture tu nombre y lo imprima, que muestre del 0 al 100 y que muestre alguna otra cosa, ¿no? Vamos a ponerle 3 opciones. Vimos que tenemos que definir nuestro menú con print, imprimimos las opciones, luego le pegamos al usuario una opción y validamos la opción ya sea con if o con switch, dependiendo del caso, ¿no? Y en el caso del switch, si no existía esa opción, tenía una opción, no una opción, un default, que si no entraba en ningún caso, imprimía de que no existe esa opción no válida. Todo ese conjunto de cosas va a estar dentro de un ciclo, de un while que se va a estar repitiendo. ¿Okay? Entonces, vamos a crear la variable opción antes de ejecutar lo del ciclo. Entonces, lo que vamos a hacer es crear un ciclo infinito para que se repita siempre ese menú, excepto cuando el usuario escribe la opción 0, que es la de salir. Entonces, primera opción, capturar nombre, que es el del saludo que hicimos ahorita. Capturamos el nombre, imprimimos hola, el nombre que se capturó. Opción 2, mostrar del 0 al 100. Este del 0 al 100 va a ser con un for. Ya lo hicimos con un while, vamos haciendo con un for. Mostrar la tabla ASCII, opción 3. Y voy a colocar la opción 0, salir. Para si agregamos otra opción 4, no estar sustituyendo ahí esa última opción, ¿no? Se muestra el menú y tenemos que capturar o decirle al usuario print f ingresa una opción. Y leemos la opción, como es un entero, con %i, y aquí colocamos el ampersand, leemos la opción que el usuario va a leer. La opción 1, 2, 3 o los casos 1, 2, 3 son válidos, el que no es válido es el 0. Eso quiere decir que salir, ya no quiero seguir corriendo el programa. Entonces, si la opción antes de que entre el switch es igual a 0, vamos a imprimir, no sé, la despedida. Es decir, salimos del programa y terminamos el ciclo para que ya no se siga repitiendo. Si ven, ahí tenemos el while y el break lo que va a hacer es romper ese while que tenemos infinito. Si no es igual a 0, es decir, el usuario escribió 1, 2, 3 o alguna otra opción válida, un 4, un 5 que no existe, que es donde entraría el default. Entonces, si es diferente de 0, pues vamos a validar con un switch la opción.
y vamos abriendo cada caso para cada uno de los entradas del menú. La primera opción dice capturar nombre. Entonces vamos definiendo un arreglo de caracteres para guardar el nombre. Entonces antes del while vamos a crear nuestra variable nombre con la capacidad de guardar hasta 100 caracteres. Un nombre que tenga máximo 100 caracteres. Entonces dentro del switch creamos nuestro primer caso. Case 1, 2 puntos. ¿Qué vamos a hacer en el caso 1? Pedirle al usuario su nombre. Entonces, printf ingresa tu nombre. Y vamos a leer el nombre del usuario, incluido los espacios. Entonces, el porciento, corchetes, de potencia, diagonal n. ¿Dónde lo vamos a guardar? En la variable nombre. Entonces capturamos la entrada y mostramos la salida. ¿Cuál va a ser la salida? Imprimir el saludo. Hola, %S, es decir, el nombre que se capturó desde un menú repetitivo. Diagonal n. ¿De dónde va a obtener el nombre? De nuestro arreglo con nuestra cadena de caracteres nombre. Como ya no vamos a hacer nada, en este caso ponemos ese break. Ese break que está ahí es para el switch. El break que está dentro del if, que está acá más arriba, es para el while, para que truene el while, o que se salga de ese ciclo infinito. El caso 2 es mostrar del 0 al 100. Entonces, caso 2, case 2, es mostrar del 0 al 100 con un for, ¿no? Entonces, vamos a ver si esto, ahorita vemos cuando compilemos si funciona, porque a veces pasa, dependiendo del compilador, que dentro de los casos no podemos definir variables como lo estamos haciendo aquí en el for. Pero ahorita lo voy a dejar así y así vemos si nos da error, sacamos la i, o en este caso nuestro contador. Imprimir del 0 al 100, entonces vas a tener, el for va a tener que llegar al 100, menor o igual. Es decir, cuando 100 sea menor o igual a 100, va a entrar al for y va a ser la última vez que va a entrar. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a imprimir el valor entero y le voy a poner una coma para que no me esté todo un salto de línea, sino que lo vaya separando por comas cada uno de los números. ¿De dónde va a obtener el número? De la variable i, que es nuestro contador que está dentro del for. Ya que terminó el for, ya que imprimió del 0 al 100, imprimimos un salto de línea de esta manera, con put s y mandándole una cadena vacía, por default le imprime un salto de línea. O sería lo mismo hacer algo así, printf diagonal c. Por mí se me hace más corto el put s para imprimir solamente un salto de línea.
Y como ya no vamos a hacer nada, le ponemos su break and case. Y hasta ahí termina el segundo caso. Caso 3 es imprimir la tabla ASCII. Con un for vamos a imprimir únicamente los caracteres imprimibles. Entonces, los caracteres imprimibles empiezan desde el 32. Entonces, nuestro contador va a comenzar desde ese 32 hasta el 127, es decir, menor que 128. Nunca va a llegar al 128. Y vamos a imprimir el carácter y su representación en decimal. Y en este caso si le ponemos un salto de línea cada vez que imprima esa parejita, el decimal y el carácter. Le colocamos el break porque ya no va a hacer nada el caso 3, ¿no? Si no es ninguno de los casos anteriores, pues vamos a ponerle un default. ¿Qué va a ser el default? Imprimir la acción no existe o no es válida. Voy a compilar para ver si no dar este error que les digo, que dentro de los casos no podemos definir variables. Entonces este es el ejercicio 7. Alguien si le muestra algún error me dice, en este caso sí compiló sin ningún problema. Y ahí está el menú. Okay. Voy a elegir la primera opción, voy a ir recorriendo cada una de las opciones. Cuando termine de ejecutar un caso o una opción, pues obviamente va a terminar el switch y después del switch no hay nada, pero ¿qué hay? Hay un ciclo, hay un while. Es decir, al terminar de ejecutarse una opción, va a entrar otra vez a imprimirnos el menú para elegir posteriormente otra opción, entrar al switch y así pasársela toda la vida o hasta que le demos cero. ¿Okay? Entonces, la opción 1. Aquí ingresa tu nombre, se saltó. Aquí puede ser que esté pasando algo. Voy a poner algo aquí y ahorita les explico qué es. A ver si existe aquí esta parte. Dejen hacer varias pruebas para ver si modificamos este. Y aquí, a ver, un espacio puede ser.
opción 3. ¿Qué pasó aquí? ¿O qué está pasando aquí? En este caso, cuando estamos capturando una opción o con un scanf un valor numérico, por ejemplo, yo le puse el 1, quiero elegir la opción 1, el scanf lo que hace es leer ese 1 y guardarlo en la opción. El enter que le dimos se queda en ese buffer de entrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando entró la opción 1, leyó hasta que se encontró ese salto de línea. Ese enter que le dimos en el scanf previo lo consumió por eso se me repitió el ciclo. Entonces hay dos opciones. La primera opción es utilizar este fflush. ¿Qué hace fflush? Todo lo que se quedó después de la entrada en la terminal lo libera. Es decir, ese diagonal n que se quedó, que le dimos enter, lo va a vaciar en la entrada. Esta opción se puede decir que siempre funciona. ¿Okay? ¿Qué le puse yo acá? Le puse un espacio. Es decir, para que leas espacio o ese carácter que se quedó como basura, que fue ese. Si ven, aquí hay un espacio. Así también funciona. Lo voy a dejar como estaba para utilizar el fflush, porque ese fflush sí funciona correctamente en Windows. ¿Okay? Entonces, como conclusión, si leemos un valor numérico y posteriormente leemos una cadena de caracteres, tenemos que utilizar este fflush, porque si no no va a capturarnos el string. ¿Okay? Eso es como para que lo tomen en cuenta. Y si ven, viene una palabra std, eso significa que vacíe, o si conocen como la traducción de flush, es cuando le bajan al baño, es decir, que se vaya todo lo que está en la entrada. ¿Okay? Hay std_int y std_out. No queremos que se borre el std_out, que es lo que está en la terminal, queremos que se borre lo que nosotros estamos metiendo desde la entrada de datos. Todos esos datos que se quedaron en el buffer de entrada, por así decirlo, vacíalos o elimínalos. ¿No? Yo hice las pruebas y si funcionó. Entonces, si lo vuelvo a correr, está en mi menú, opción 1, me pide mi nombre, eché el espacio Dávalos y me imprime el saludo. Hola, eché el Dávalos desde el menú repetitivo. ¿Y qué pasó? Entro otra vez al while y entro a imprimir en el menú. Elijo la opción 2 para probar el caso 2, que es mostrar del 0 al 100 con un for. Y ahí tenemos del 0 al 100 y si ven está separado por esa coma que le pusimos. Opción 3 es mostrar la tabla ASCII, que es todos estos valores desde el valor 32, desde el 32 hasta el 127, que es un carácter igual no imprimible. Voy a elegir la opción salir, es decir, va a entrar a esta condición que tenemos, me va a imprimir adiós y va a romper el ciclo infinito que tenemos aquí. Y termina la ejecución del programa. ¿Okay? Pruébenlo. Y ahorita vamos a darle una pequeña modificación a este menú para utilizar otro ciclo que no hemos visto. Ya vimos el while, ya vimos el for y falta un do while. Ya no lo aclaras. No creo que vamos a número de variables. El nombre de la variable y cuántos queremos que sean esos, cuántos espacios para guardar un carácter.
Si quieren que le mueva una parte del código, me dicen y le muevo. Salud. Voy a copiar este código para el ejercicio 08 para mostrarles el otro ciclo que nos falta. Ejercicio 08.0. Pues ya vimos el while y el for, y en C hay uno que se llama do while. Suena como al mismo while. De hecho, si recuerdan, el while evalúa la condición que está aquí para entrar en el ciclo. Lo voy a cambiar a un do while. El do while lo que hace es siempre entrar una vez y evaluar al final. ¿Cómo es la estructura del do while? Es do, se abren las llaves, entra siempre una vez y al final de esta llave que se abrió para el do while, que es casi hasta el final, poner la evaluación. Entonces, ¿cómo se va a repetir? Mientras la opción sea diferente de 0, voy a estar repitiendo pues el menú. ¿Okay? Entonces, ese es como otro ciclo que tiene C, que siempre entra una vez. El do while siempre entra una vez. Al final de la primera vez que entra, evalúa la condición. Si esta condición se sigue cumpliendo, me repito otra vez. ¿Okay? En el caso del while, antes de entrar a repetir o a operar lo que tiene dentro, siempre verifica la condición que se cumple. Entonces, do while siempre al menos una sola vez. Entonces, si lo compilamos, funcionaría de la misma manera. 08. Muestra las opciones. Capturo mi nombre.
muestro mi nombre y de nuevo se vuelve a repetir porque la opción fue diferente de 0. Es decir, fue la opción 1. Entonces, 1 es diferente de 0, se cumple y se vuelve otra vez a repetir. Pues podemos eliminar el if. Podemos eliminar el if, es lo que voy a hacer ahorita. Entonces puedo seguir probando. Y al salir, podemos quitar este if. Está aquí. Quitamos este if porque ya validamos que se salga del ciclo cuando es diferente, pero podemos agregar el caso para el 0 en este caso. Si el caso es 0, imprimimos adiós o salir para que no entre directamente al default de que la opción no existe. La opción 0 sí existe, pero únicamente es mostrar la despedida. Okay, entonces lo vuelvo a compilar y ejecutar. Escribo la opción 0 para salir, me escribe el adiós y el 0 no es diferente de 0, entonces ya no continúa haciendo el ciclo. Pero sí eliminé la condición de que estaba lista acá. Para que quede así, el caso 0 únicamente imprime el adiós. No es muy común utilizar el do while porque el while y el for hacen bastante su chamba para utilizar esos dos pues ciclos, por así decirlo, ¿no? Entonces recuerden, cuando queremos que al menos entre una sola vez, hacer repetir algo, con el do while es la manera de hacerlo. Vamos terminando la clase imprimiendo un triángulo con caracteres con asterisco, que es como un ejemplo muy clásico cuando uno empieza a aprender pues ciclos, ¿no? Perdón. Antes del while paréntesis 1 es donde puso el do, ¿verdad? Sí, donde estaba el while, While paréntesis 1. aquí puse nada más do. Ok, gracias. Haz todo lo que está dentro del do, que es mostrar el menú y los casos, y justo al final repite si se cumple esta condición. Gracias. Ejercicio 09.0. Y lo que vamos a hacer es algo así. Imprimir como este triángulo de esta manera, desde en la terminal, en la salida. Entonces lo que vamos a tener que hacer es algo interesante que no hemos hecho todavía. Sabemos que hay, en este caso, para este ejemplo, son 1, 2, 3, 4 filas. Sería al menos que nos imprima el caso base, por así decirlo. Con un for podemos imprimir 4 asteriscos de esa manera. Que imprima el asterisco y el salto de línea. Y ahorita lo vamos a ir completando paso a paso. Entonces, con un for que comienza desde 0 hasta 4, para que existan 4 líneas, por así decirlo, vamos a imprimir el símbolo estrella o el asterisco y vamos a hacer un salto de línea. Lo voy a compilar para que vean la idea de lo que vamos a empezar a construir en este caso, cómo vamos a imprimir un asterisco por cada fila. ¿Qué falta? Que
como van incrementando las líneas, también se incrementen los asteriscos. Es decir, la primera línea está correcto que me imprima un asterisco. En la segunda me imprima el asterisco y necesito que me imprima otro asterisco también. Y va creciendo, por cada fila que voy imprimiendo, va creciendo la cantidad de asteriscos que tengo que imprimir por fila. ¿Qué tengo que hacer? Que cada vez que itere o que me muestre el primer asterisco, muestre otra n cantidad de asteriscos. Entonces necesito otro for dentro de otro for. Entonces aquí ya tenemos for anidados, así se le conoce. Entonces, dentro de este for vamos a tener otro for que va a iterar con otra variable, que en este caso va a ser j. ¿Y hasta qué punto va a iterar j? Mientras sea menor que i. ¿Y por qué i? Porque i me indica como la cantidad o la fila en la que estoy para imprimir esa cantidad de asteriscos. Entonces, dentro del for anidado voy a imprimir ese asterisco con un espacio para que no quede junto al asterisco. Fuera del for vamos a imprimir un salto de línea y vamos a ver qué pasa. Si no, igual vamos corrigiendo, compilo, corro. Y está pasando algo. Se imprime algo, pero es como un espacio vacío, no hay nada. ¿Qué es este que está aquí? No está imprimiendo, es decir, no está entrando el primer for, porque j, que es 0, es menor o no se cumple cuando i es igual a 0. 0 no es igual a 0. Entonces le voy a poner ahí i más 1. Es decir, cuando i es 0, le incrementamos un 1, j, que es 0, es menor que ese 1, ¿sí? Y entra y nos va a imprimir ese asterisco para que se muestre, ¿sí? Entonces, el primer for, más allá de servirme la cantidad de filas, va a imprimir el triángulo o la altura del triángulo, también me indica la cantidad de asteriscos que tengo que imprimir por fila. La primera fila me imprime un asterisco, la segunda, dos asteriscos, ¿no? Vamos a pedirle al usuario la altura para que sea como un triángulo dinámico. Decirle qué altura quieres del triángulo. Igual la terminal no está tan grande, entonces como máximo a lo mejor puedo imprimir una altura de 10, 15 caracteres, ¿no? Entonces, definamos la altura. Le pedimos la altura al usuario. Ingresa la altura. Capturamos la altura. Y aquí metemos una validación. Si la altura es mayor que 10, es decir, 11, 12 o 13, imprimimos un mensaje. Imposible de mostrar, ¿no? Porque la terminal no es como tan grande, ¿no? Y habíamos visto que aquí podíamos retornar o escribir un exit. Y el exit creo que estaba en stdlib. Si no mal no recuerdo, tenemos que incluir otra biblioteca que se llama stdlib para utilizar este exit. ¿Y qué hace el exit? Pues termina la ejecución del programa en ese punto, porque no podemos imprimir un triángulo con altura mayor que 10. ¿Va? En el caso de que la altura no es mayor que 10, quiere decir que está en un rango, o de hecho podemos agregarle una validación. Si la altura es mayor que 10 o la altura es menor o igual que 0, entonces si queremos un triángulo de tamaño 0 negativo, tampoco es válido. ¿Okay? Imposible demostrar un triángulo con altura 0 o valor negativo.
Cualquiera de las dos que se cumpla va a salir del programa. Ya sea que la altura es mayor que 10 o que sea 0 o negativo. Entonces mi altura va a ser el máximo hasta donde va a llegar el for. Si vemos que aquí el for le pusimos de 4 para que imprima 4 líneas, va a llegar hasta la altura que el usuario escribió. Entonces, de acuerdo a la altura, si la altura es 1, pues únicamente pues, me va a imprimir un solo asterisco. Si la altura es 2, pues imprime un asterisco, da un salto de línea y nos imprime después 2 asteriscos, ¿no? Lo voy a probar. Me pide que ingrese la altura, le voy a poner una altura de 8. Ahí tenemos el triángulo con 8 filas, o de altura 8. Voy a probar con 10. ¿Qué tal se ve? De hecho, hasta alcanzaría un poco más, ¿no? Dependiendo el tamaño de la terminal. Le voy a poner que sí aguante los 15 de altura. Le voy a poner el máximo 15. Estaría un poco más grande, ¿no? ¿Dudas, preguntas? Para completarlo, aquí vimos que el triángulo se va como expandiendo. Ya cuando llegue a su máximo, se vaya decrementando. Entonces ahora, si vemos el for, lo que hace aquí es ir subiendo. Vamos a hacer un for que vaya decrementando ahora, que va a ir de un máximo a un mínimo. ¿Cuál es el mínimo? Cuando ya llega a 0. En 0 ya no imprimimos nada. Me voy a copiar este mismo for, porque es como el algoritmo que imprime un triángulo para repetirlo abajo. Entonces este for, vamos a ponerle en comentarios, dibuja el triángulo, voy a poner de manera ascendente, es decir que va subiendo. Y el otro for lo que va a hacer es dibujar el triángulo de manera descendente, es decir, de mayor a menor. Entonces, el for principal va a comenzar desde la altura, desde el tope máximo, y va a ir decrementando. Entonces, mi incremento, que mi más, ahora se va a convertir en menos, para que vaya de la altura, que es 5, vaya decrementando 4, 3. Entonces, en vez de que vaya de subida, que vaya de reversa. Y mi condición la tengo que cambiar. Es decir, mientras es ahí, sea mayor que 0, voy a seguir decrementando. Si ven, cambió el operador.
porque ahora estoy de una parte superior a una inferior. Entonces, si no le pongo esta validación, se va a quedar infinitamente. Entonces, hasta que llegue a 0, si comienza en 5, o si mi altura es de 5, voy decrementando 4, 3, 2, 1, y al 0 ya no hay. Mientras siga siendo mayor que 0, voy a estar decrementando. Vamos a ver qué imprimo, a ver si no me equivoqué ahí en mi lógica. Si la altura de 6, listo, ¿no? Ya como una pirámide. Incrementamos y después decrementamos. Pruébenlo con diferentes alturas. Voy a poner la máxima, es 15. Ya está. Si quieren que le mueva una parte del código, igual me dicen y ya. Movemos. Lo único que se quita le pasó el último asterisco del 1. El del 1, ¿verdad? Entonces vamos viendo si aquí le ponemos el mayor igual, para ver si entra. Si no me había fijado ese, mayor igual a 0. Compilamos. Corro una altura de 4 y está ya, ¿no? Entonces sí faltaba esa validación. Para que cuando sea 0 también entre y nos imprima solamente 1. Dudas, preguntas con los ciclos. Igual, posteriormente vamos a seguir practicándolos, pero hasta aquí va a venir la parte del examen. La próxima semana, como les comenté al inicio de la clase, va a ser el primer examen parcial. ¿Sí? Y está dividida en dos partes. Una parte como teórica, que es un examen con opción múltiple, que está en un formulario de Google, y la otra parte es un pequeño proyecto, es como un ejercicio que hacen en su casa y que lo terminan completando aquí. Entonces, ¿cómo va a estar la dinámica de ese primer parcial? La próxima semana no hay que venir, no va a haber clase, lo van a resolver el examen teórico, el de opción múltiple, en su casa, es virtual. Lo voy a publicar a las 9, de 9 a 10, y después de las 10 se va a publicar como ese mini proyecto, con los requerimientos que ahí van a venir, que es hacer un programa con diferentes cosas que yo les voy a pedir ahí. Pues que va a incluir que hagan un menú, que lo hagan repetitivo, que capturen cosas, etc. Todo lo que hemos visto. Ese mini proyecto lo tienen que traer para la semana que será. La siguiente semana es 8, marzo 8, sábado 8 se hace ese examen o empiezan a hacerlo el mini proyecto. Y para el segundo sábado, que sería el día 15 de marzo, nos vemos aquí en el aula y les paso la última parte para completar ese mini proyecto. Entonces se lo traen y agregan lo que yo les voy a decir ese sábado 15. Entonces van a tener una hora y media para completarlo y en esa misma hora yo les reviso ese mini proyecto con ese extra que falta. Si no completan ese extra, ese mini proyecto vale el 80%. El 20% restante se completa aquí en clase, ese sábado 15. Entonces tienen que traer ya completo su mini proyecto para que el sábado 15 lo completen con lo que yo les voy a dejar que hagan aquí en clase. ¿Okay? Dudas, preguntas. Hace en semana no hay clase, se hace el examen virtual. Primera parte es
el formulario que viene de un ejemplo de qué tipo de datos nos sirve para guardar valores enteros, y van a venir chat, int, float, o ninguna de las anteriores. Y ya todos sabemos que pues con un int guardamos valores enteros, cosas de ese tipo, ¿no? Y el segundo ya viene la descripción a detalle de lo que tienen que programar. El 80% es lo que vale esa parte y el 20% es lo que aquí les voy a dar para completar. Entonces el sábado 15 tienen que traer su código para completarlo aquí. Entonces también el USB lo suben. Digo que se lo traigan si tienen USB se lo traigan aquí, porque la semana pasada no había internet y esa rato tampoco había internet aquí en las computadoras. Entonces está fallando ahí un poco la red. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Va. Entonces, la siguiente semana, todo virtual. Entonces termino la